Tranquilízate, hijo, es solo un dibujo, no es real. ¿Qué tal, loquitos y loquitas? Esta vez les traigo un video diferente donde les cuento la historia de los dragones, cómo se crearon las facciones, ya saben, del caos, la armonía y los espectadores. Y pues, ¿cuál fue el pasado de Toru? ¿Cómo conoció a todos sus amigos y qué hizo desde que nació hasta que llegó a la Tierra? Ah, cierto. Y luego de este video sacaré uno sobre cómo Kobayashi aprende magia, que cuenta un capítulo antes y unos capítulos después algunas cosas que pasan en el manga. Probablemente salga el día viernes, y ya sé que se los he prometido hace mucho, pero fue porque lo estoy partiendo en dos. Si no, hubiera salido un video de como 25 minutos y no hubiera publicado nada hasta como el día viernes o el sábado tranquilamente, y se aburrirían. Entonces, cuando lo tenga terminado lo verán acá arriba a la derecha y en las pantallas finales. Entonces, tras esta aclaración, vamos con el video. En el último capítulo nos quedamos en que Koba le pregunta sobre la magia al papá de Chota, y este le dice si es que está interesada en el otro mundo, por lo que se aparece con el papá de Toru a contarle sobre toda la historia de allá y algo del pasado de Toru. Sí, así de la nada se apareció. Entonces ella le dice, ¿por qué estás aquí? Y el padre dice que el jefe es un conocido suyo y que él siempre viene porque él le informa sobre la situación de Toru. Bien, yo te creo, pero mi metralleta no. Entonces le dice, ¿hay algo que quieras preguntar? A lo que Koba se queda pensando, pero él antes de responder esto, interrumpe diciéndole, sí, te voy a responder después la pregunta, pero te contaré primero todo lo que sé sobre la personalidad de Toru y el por qué vino a este mundo. ¡Huele a historia! Él se remonta a muchos años atrás, cuando estaban en guerra. Dice que cuando se reunía algo de fuerza, era agotada en otro ataque, y eso se traducía en una batalla súper larga. La razón por la que peleaban era para ganarle a los dioses y devolver el mundo a un estado antes de que existieran estos titiriteros, ya que los dragones odiaban ser controlados por ellos y querían su propia libertad con sus propias reglas. Eso fue lo que comenzó todo. Al principio todos los dragones estaban unidos, pero poco a poco fueron traicionándose entre ellos y a aliarse con los dioses, mientras que otros simplemente dejaron de pelear. Esto se conoce como la facción de la armonía y de los espectadores. Al mismo tiempo comenzaron a ser llamados como la facción del caos, los que querían el desorden del mundo entre comillas. Así que posteriormente los otros dragones pensaron así de ellos. Cientos de años en medio de una guerra nació un dragoncito de nombre Toru, la dragoncita Toru. Este nos dice que el origen de este nombre está relacionado al caos, pero la verdad es que este era el nombre de un mago que escribió un libro que el papá de Chota robó viajando al futuro en otro mundo. ¡Vienen del futuro, eh! Y que lo plagió vendiéndolo como suyo en su mundo, en el mundo de los dragones. Aquí hacen referencia a J.R.R. Tolkien, sí, el mismo autor del Hobbit y El Señor de los Anillos, que en japonés se pronuncia como Torukien, y es por eso su nombre. Ustedes saben que los japoneses no pronuncian la L, así que por eso le dicen Torukien. Esta información vale millones. Seguimos. Este dice que no le prestaron mucha atención a los humanos ni a su existencia, aunque hacían cosas interesantes que creaban trabajando juntos, por eso nomás resaltaban. Algunos de ellos empezaron a venerar a los dioses, pero su habilidad comparada con los dragones no era nada, así que los dejaron hacer lo que querían. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Pero de repente, ellos fueron los que esparcieron los rumores de que los dragones del caos querían matar a los humanos. Claro, porque los dioses le decían eso, pues. Así que la relación entre humanos y dragones se volvió fría. Ah, no chingues, no mames, qué pedo. No. La madre. Aquí vemos que la adorable Toru preguntaba quiénes eran los humanos, así que su padre tuvo que enseñarle su punto de vista, si no ella sufriría en el camino. Este le dijo que debían matarlos a todos. Mientras Toru crecía sentía que, a diferencia de otros dragones, su hija podía volverse una carga para ellos, ya que era demasiado dulce. Cosa bonita, cosa bien hecha. En la imagen dice, muere Roca, está como jugando. Entonces él pensó, este es el tipo de pensamiento que ha influenciado a ellos y a los humanos, entonces debe evitarlo. Así que a partir de ese momento dejó a Toru libre para que se mueva e interactúe por su cuenta, para que así forme sus propios pensamientos y su forma de ver la vida sin prejuicios, un dragón diferente a los otros. Claro que aún tenía dudas sobre los humanos por todo lo que le decían, hasta que un día fue con Amok, el dios que le clavó la espada en la espalda, ya que ella pensaba que de esta forma iba a acabar con la guerra. Esta, a pesar de que odiaba a los humanos, había llegado a la conclusión de que debía acabar con los dioses, que ellos eran el verdadero problema, pero fue sola y salió mortalmente herida. Así que Kobayashi se queda pensando y pregunta por qué cuando se conocieron le dijo que estaba sola. El padre dice que no sabe bien, ya que ella en realidad fue sola, pero no para ganar de parte del caos,
sino porque quería hacerlo sola y ya que de haberlo sabido seguro los demás la ayudaban. Esta solo era su forma de ver las cosas, cargar con todos los seres vivos en su hombro y acabar la guerra por todos. Al final su padre se despide de Kobayashi diciendo que siempre va a seguir cuidando a Toru, y el padre de Chota le susurra a Koba diciendo que él se ve muy seguro, pero siempre le consulta a los dioses de este mundo. Por último agrega que definitivamente no aprueba a Kobayashi y se retira. ¿A que no? ¿A que sí? ¿Que no? Sí, cómo no, no la aprueba. Entonces vemos que toda esta historia se la había estado contando a Toru. Entonces la dragona nos cuenta las cosas desde su punto de vista, o sea, todo lo que ella pasó después de ese momento en que su padre la dejó. En el momento en el que su padre la dejó libre, un dragón le enseñó la magia para tomar forma humana. Ay, ¿tienes tantos estilos? Para poder observar su cultura. Así que Toru lo hace en el primer intento. Al parecer es un genio, optando la forma que ya conocemos. Y el dragón le dice, ¿estará bien que la hija del emperador de la desolación sea una simple espectadora? Aquí vemos a Toru chiquita en toda la portada. Entonces, desde aquí empezó su jornada, en donde aprendió muchas cosas mientras conocía nuevas culturas y tribus. Y por supuesto, muchos seres vivos. Ella al parecer quería divertirse y le pregunta a un monstruo dónde puede ir. Este la manda a la playa, pero debe tener cuidado de los humanos, le dice. Toru nos cuenta que otros dragones hablaban sobre ellos. Ella quería ver todo tipo de cosas incluyendo a los humanos. Entonces entendió que en realidad las personas eran tontas, ya que pelean todos los días. Pues sí, güey, no mames. Por cosas tan banales como territorios o política. Pese a todo, los humanos crean cosas interesantes. Y si tan solo se centraran en eso, yo digo lo mismo. En esta parte del video, chicos, si alguien sufre de diabetes, por favor aléjese del monitor. De repente vemos a Kana chiquita, que le dice Togu-sama. Y Toru responde, es Toru, no Togu. Es bellísimo. No sabía ni hablar en ese tiempo Kanita. Toru le pregunta por qué está usando magia para verse humana, y ella dice que con las manos humanas se pueden hacer muchas cosas. No me pidas que deje de ser hombre. Como bromas. Y aquí atrás vemos a su padre, quien Toru conoce como Kimun Kamui, y Kana le dice que recoge escarabajos para asustarlo ya que quiere su atención. Toru sabe que los dragones adultos no tienen tiempo, se están preparando para la guerra y la última colisión que han tenido ha pasado durante los últimos siglos, así que por eso seguro no le prestan atención. Aparte que los dragones tampoco es como que tengan muchos sentimientos, ¿no? Estoy cansado del mundo, de la gente. Luego pasamos con Lukoa, quien para muchos será la primera vez que la vean en su forma de dragón. Esta dice que odia pelear, y Toru le dice que es una cobarde. Incluso siendo tan fuerte, no forma parte de la guerra. Entonces Lukoa responde que simplemente odia pelear. ¿Cree que está mal solo observar? Y le pregunta, ¿tú qué harías si dejaras la facción del caos? Cosa que Toru no responde. También vemos que después de esto conoce a Fafnir, a quien le cuenta que es la hija del emperador, y que por su padre se ve forzada a pelear, para no desacreditar a su padre. Sin embargo, Fafnir no está de acuerdo. Dice que no puede vivir así, ya que cuando alguien te obliga a hacer algo, no durará mucho así. Tiene que destruir a todo el que interfiera con su sueño, inclusive aunque sea su padre. Oye, tranquilo, viejo. Eso es lo que significa ser un dragón. Y pues, por último vemos lo que ya nos han dicho anteriormente con Elma. Igual, estos acontecimientos pasan después del último que pasó en el anime. Esta ya no puede seguir más con Toru y le dice que el sistema del que tanto habla no puede seguirlo. Las oraciones resaltan a la nobleza, así que por eso ella se siente mejor ayudando a las personas por su propia cuenta. Y Toru le dice, sí, y de paso consigues llenar tu estómago. Ella continúa, ahora tendré que construir un reemplazo para ese palacio que destruyó Toru. Así las personas tendrán un lugar donde vivir y hará su mayor esfuerzo en eso. Si ella lo viera desde la perspectiva humana, los únicos que pelean sin sentido son los dragones, y termina diciendo que se alegra que pudiera ver todas las facciones y decidiera por sí misma, y también por haber pasado tiempo con ella. Esto no era parte del trato. Y por último, donde cambió todo su pensamiento fue cuando conoció a George. Esto le hizo pensar que ella no quería ser igual que los demás dragones, no quiere pelear por ninguna facción, quiere ser amiga de todos los dragones pero respeta a su padre, y sabe que su responsabilidad sería ayudarlo, pero al mismo tiempo quiere ser libre y quiere estar sola, pero es un dragón, entonces eso significa que tiene que pelear, y aquí es donde se mandó sola contra Akon, diciendo que esto no tiene que ver con nadie. Su deseo primero es aniquilar a los dioses y a las personas para finalizar con su responsabilidad como dragón, y ser libre al fin. Sin embargo, no lo consiguió y acabó con una espada celestial en su lomo. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Esta dice que en su intento por pelear por su cuenta fue sola, pero estando sola no pudo hacer nada, así que tanto la soledad y la libertad son cosas muy aterradoras. Y pues vemos que en este momento aparece Kobayashi para cambiarlo todo, así que así era como se sentía antes. Cuando estaba asustada de ser tan libre, su amabilidad le dio la mano. Al principio cuando vino no sabía qué hacer con su vida, pero ahora lo sabe y dice con una sonrisa en su rostro, vine a convertirme en tu mate, y Kobayashi le acaricia el cabello, terminando así con este hermoso capítulo.
Y bueno, ¿qué les pareció? Aprovecho para saludar a todas las personas que comentaron en el anterior video, que no son muchos comentarios, por eso es que lo voy a mostrar. Y a mí me gusta mucho responder comentarios, pero ya son demasiados a veces y no puedo, así que... Pero de todas formas le dejo su like y le dejo ahí su corazón. A mí me gusta que este anime tenga tantos momentos divertidos, como otros más profundos. Toru fue un alma libre que no supo qué hacer con su libertad. Estaba totalmente confundida y no quería involucrar a nadie en sus decisiones, por lo que sin estar del lado de ninguna facción, terminó fracasando y hundiéndose más. Ya en su lecho de muerte, se encontraba sin esperanzas hasta que al fin le encontró un orden a su vida y una razón para vivir. Por eso esta historia es tan bonita, porque a pesar de que los dragones sean seres tan fuertes en su mundo, se sienten atraídos por la vida tan simple de un humano, el cual puede tomar decisiones por sí mismo y no estar obligado solo a pelear desde que nació. Y listo, como les digo, es necesario que vean el primer video, que va a estar acá arriba seguramente cuando ya lo termine. Y obvio, en las pantallas finales. Después de estos dos videos se viene el arco de Kana, y pues si sacan este episodio la semana que viene en el anime, o cuando sea, de todas formas lo sacaré ya que no hay nada como verlo animado. Y además quiero ver a Kana chiquita, así que sí o sí le haré videito. Entonces, solo les pido unos humildes 700 likes para el próximo video del arco de Kana, que sí será algo más largo. Y si les gustó el video, métele su poderoso like, su infaltable suscripción y compártelo con tus patas para que se enteren de esta hermosa historia. Sin más, me despido, yo soy Makubin y nos vemos en un próximo video. Chao.